santiagueño. Zapatiele. Se acaba. Venga la otra. Adentro. Hernán Monte de los Pagos de Cazadores. Amigo Tito Suárez y la gente de Tacana. Muy uy, muy uy. Un saludo a toda la gente de Coroneles también. ¡Ya acaba! En memoria de Coco Ávila, saludo a todos los santamiseños. ¡Dentro! Zapatiale, Nico Faría. Hola, hola, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Un saludo a todos los promesantes de la telecita. Adentro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando a través del Facebook, a través de lo que es YouTube, a través de la radio, por internet. Aquí estamos con Marcelo Contreras, el dueño de la telecita, el dueño del domingo 9 de octubre, donde vuelve después de la pandemia la telecita al Círculo Santiagueño de Berazategui. Buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes, Juancito. Buenas tardes a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme, Juan. Y bueno, volvemos después de 3 años casi ya, después de la pandemia, como estabas hablando el otro día. Volvemos de vuelta a la teleciada del Círculo Santiagueño. Qué lindo, qué expectativa hay, Marcelo. Realmente la gente creo que está ansiosa, ¿no? De que llegue el domingo. La verdad que sí, Juan, esta es la del primer año, después de 8 años, la primera vez que tengo tantos nervios, no sé cómo contarte, pero yo sé que el domingo vamos a ver lo que va a pasar. La verdad que va a ser, en un momento vamos a estar muy alegres y en un momento vamos a estar un poquito tristes y después lo vamos a levantar, como sea, lo vamos a levantar al baile. Yo creo que hoy, yo te decía hoy de que no tenía la música de la telecita, ¿no? Así en vivo. Y por esas cosas de vaya a saber qué, encontré, ¿no? Encontré la grabación de la telecita ahí en el Círculo. Creo que es no sé si 2018, algo así, o 2019, no sé cuál es esta, pero bueno, aparecieron ahí, te estaba mostrando, después tenemos un montón de fiestas más, ¿no? De la telecita, en donde después vamos a ir compartiendo, ¿no? Para poder hacerles llegar cómo se vive, ¿no? Cómo se vive la telecita, algo que para nosotros, o para, no sé si para nosotros, ¿no? Porque nosotros por ahí, el santiagueño sabe qué es la telecita, de qué se trata,
pero por ahí la gente, mucha gente se ha ido enterando a través de la teleciada, ¿no? De esta telecita que vos normalmente lo haces en marzo, de cada año se venía realizando la telecita, bueno, después por tema de la pandemia y el tiempo después, bueno, hoy se hace en octubre, pero la gente no decae, ¿no? Así que bueno, desearte todo lo mejor, Marce, ¿eh? Bueno, Juancito, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que sí, yo tenía para el mes de marzo, tenía que hacer la telesiada y como estaba mucho en la pandemia, lo he dejado para octubre, recién he pasado la fecha para estar un poco más tranquilo, digo yo, para todas las cosas que hemos pasado. Y bueno, por eso estamos, gracias a Dios, hoy podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Como siempre, todos los años, surge esa gran telesiada que vienen toda la gente, que ven cómo, hace rato como estábamos hablando, ¿no? Las cosas que hemos sucedido en el círculo santiagueño. Qué hermoso, qué lindo recuerdo queda. Realmente, aquí mirando un poco lo que es las filmaciones y todo lo que encierra ese momento, ¿no? De la telecita, vamos a vivirlos juntos. Aquí bailaba ese día con la Irene, que nuevamente va a estar en la pista la Irene. Ahí va, Bandera con la chiva. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Merín, Negrín, Andrea. ahí va Santiago Correa, Adrián Leguizamón, Pedro Caballo. Ahí anda Manuela con Carmial a la chiva. Ah, tenía dos encima, no, Ah, sí. tenía una sola. Después vamos a estar compartiendo este video que está muy lindo. ¿Verdad? ¿Lo quiere pisar la chiva, Manuela? Acostumbrado a pisar chiva, ¿no? Sí, olvídate, Giri. Ahí vamos. Ahí va, se va preparando el ambiente, Marcelo. Qué lindo recuerdo que hemos pasado. eh, no tenemos ensayo, nada. Acá Claro, claro. sale, surge Lo que como sale, salga, sale. lo que salga, salga, ¿eh? Miércoles, y Marcelo Faría también, ¿no? Gran músico, gran, no ofender a nadie, muchísimos músicos hay, pero con ese momento de Marcelo, Monte Monte, ¿no? bien adentro salía de él.
Qué lindo, che. Andamos con todos changos. Este, la verdad que la gente, ¿no? La gente, tiene que tener cuidado con los cohetes, no acercarse mucho, porque el alma de la telecita son los cohetes, ¿no? La telecita sin cohetes, no sé si le faltaría un 50%, ¿no? Porque la alegría, esa cosa del santiagueño que comparte mucha gente que uno no sabe ni de dónde, pero ese día la gente viene a compartir y bueno, ahí vamos a estar saludando a tu hermano Ricky Banuera. Oh, vaya el saludo a Ricky. Dice que se va a portar bien el domingo. Así, no, Sí, así me dijo. si no lo van a asesorar, así que. Nilda Guzmán, Gladys Sequeira, Sonia Coronel, Ah, ah, ya. ah, Lila Portillo también. Lila nos escucha de Estados Unidos. Ah, vaya el Así, saludo también. ujú. Leonardo Trejo, así que bueno, lo vamos saludando y compartiendo lo que es la telecita, porque para nosotros representa a una, a una niña, ¿no? Una niña pobre que le gustaba bailar y que vivía en el monte, ¿no? Y cuando escuchaba la música, salía, bailaba y después se volvía, ¿no? Se volvía al monte. Esa era la vida y una historia larga también, ¿no? Cuando si nos ponemos a hablar de la telecita. Y gracias a estas teleciadas tuyas, Marcelo, mucha gente se ha ido enterando eh, qué es la telecita, por qué la telecita, qué es un mito, una leyenda, qué es. Y entonces esto la gente se fue contagiando, ¿no? Así es, Juancito. Yo como les digo siempre, yo he ido muchas veces a La Matanza y me ha llamado la atención ver la teleciada, digamos. Y bueno, cuando nosotros le dijimos al Shanti que venga a hacer aquí en Buenos Aires, aquí en la zona sur, él no quiso venir. Me dice, vos tenés para hacer, Marcelo, me dice. Y bueno, yo esperé 2 años mirando. El primer año miré y el siguiente año me llamó la atención. Y bueno, hemos hecho en la casa de mi papá por primera vez con Vale. Ha sido una, ¿cómo te puedo decir, Juan? Ha llovido toda la zona norte. Toda la zona norte y nosotros en la casa de mi papá estamos tranquilos, mira, ¿cómo les puedo decir? Cerca estamos, ¿no? Habrá habido a Rafael Calzada, mucha gente no conocen, pero bueno, en parte llovía y en parte no. Y la parte donde estábamos nosotros no llovía nada, nada. Y me manda mensaje Marcelo Pedrito llama por teléfono, no había todavía en ese tiempo no había celular. Y llama a Pedrito y dice, ¿qué hacemos, Chango? Y no, venite, Pedrito, le digo, no, no hay problema acá. Bueno, dice que venían, pero ellos venían con el auto, dice que, ¿de qué? Dice que le llovía, pero a baldazo, dice. Y no lo podían creer, ellos cuando llegaron en la casa de mi papá, ahí en Claypole, no podían creer que estaba todo seco y nosotros mirábamos los alrededor, llovía para todos lados y alrededor de nosotros no llovía nada, Juan. Eso Y fue bueno, algo, también el tema del agua, ¿no? Porque dice la historia, ¿no? De la leyenda de que ella murió quemada, ¿no? Y bueno, no había agua, no consiguieron agua para pagarla y por eso en Santiago, por lo menos en mi pago, ¿no? Los 7 de diciembre, que era el- la previa a la fiesta de la Virgen del Valle, normalmente allá se hacía se pedía la lluvia a través del baile de la telecita, ¿no? sí, Ahí en los montes, como en mi caso de donde vengo yo, se pedía el baile le pedían a la telecita eh, que haga llover, ¿no? Y muchas veces se daba ese pedido y bueno, había que buscar los bailarines y bueno, se armaba la teleciada
así con los cohetes y todo en los montes santiagueños. Un tema, la Telecita está muy, muy vinculada a la necesidad del agua o a la lluvia. Por eso también nosotros en esos tiempos, ¿no? Se hacía en la zona del departamento de Alberdi, se pedía mucho a la Telecita la lluvia. Ah, sí, sí, sí. Sí, por ahí a veces se perdían los animales. Sí, sí, Uno va escuchando las leyendas de la gente de antes, ¿no? Porque me preguntan a veces qué es la teleciada, me claro, dice, ¿cómo lo llevas vos? Me dice. Y yo, como te dije, Juan, me gusta ver a veces inquietudes en otros lados y bueno, y a veces acá nosotros no tenemos, los queda muy lejos para ir a un lado, para ver algo. claro. Y bueno, y esto surgió así en la casa de mi papá. Hemos hecho la primera vez, segunda vez. Y yo me acuerdo cuando he quedado corto en la casa de mi papá. Ahí hemos traído las tres generaciones en la casa de mi papá. Hemos traído el burro, el mulo y el caballo. Ajá. Pero ha sido algo que se nos ha llenado el alma, digamos. Y bueno, después, Juancito, yo me acuerdo cuando vine al círculo, que yo les dije a ustedes, les voy a traer un recuerdo y a la gente le voy a dejar, a los chicos les voy a dejar a la gente grande le voy a traer recuerdo y a la juventud le voy a dejar algo, un presente. Y vos mismo, vos decías, ¿qué es eso? ¿Qué será? Yo me acuerdo esa vez, mi primo me dijo, Juancito pagó la entrada. ¿Cómo pagó la entrada? Sí, dice, el hombre pagó la entrada. Y le voy a ayudar al changuito no sé cómo le va a ir la teleciada. Jamás me voy a olvidar eso de vos, Juan. Es algo lindo que hemos pasado nosotros a través, ¿no? Cómo ha surgido el círculo también, ¿no? Claro. Comentale, Juan, cómo... Claro, nosotros, cuando no nos conocíamos nosotros, no nos conocíamos y el círculo empezaba a hacerse conocido también porque no, cuando arrancamos nosotros en el 2010 y la Telecita habrá arrancado por el 2013 más o menos, ¿no? 2013 Porque es... hay 2 años que no se hizo y esta es la octava, creo. sí, Está la octava. Más 2 años que no se hizo, son 10 años. Estamos en el 2022, o sea as- que más o menos en el 2014, porque vos venías ya con 2 años de la Telecita, sí, sí, sí. o, Ya venía... con 2 años de la Telecita, o sea que se comenzó en el 2014, ¿no? Con la tercera Telecita en el Círculo Santiagueño. Y uno, de aquí en más, seguramente les voy a repetir un montón de veces lo que la gente va a ver en el escenario, ¿no? Va a ver cosas que hace años, desde que vino de Santiago, capaz que nunca más volvió a ver lo que va a ver en el escenario. Va a ver todas las cosas de Santiago del Estero, colgadas, puestas en el piso. este, de todas formas, va a haber muchas, muchas cosas que Marcelo decora el escenario de una forma muy, muy particular, pero muy particular. El que, el que tiene duda de lo que digo tiene que ir, tiene que sacar fotos, llevarse un recuerdo de ese escenario que en cada telecita se viste de una forma distinta, ¿no? En cada telecita la gente aprecia por ahí cosas nuevas, ¿no? Porque va agregando siempre algunas cosas en el escenario, ¿no, Marcelo? Así es, Juancito, yo me acuerdo, bueno, de a poco voy trayendo, a veces tengo muchas cosas, pero no quiero traer, porque si no el siguiente año, ¿qué les voy a presentar? Digo yo, ¿no? Claro. Entonces de a poquito les voy trayendo, yo me acuerdo cuando, bueno, la primera vez que hemos hecho, bueno, hemos decorado, segundo año, ¿te acordás que estaba el catre? Sí, sí, estaba ¿Cómo? acá, Yo me me acuerdo saqué que foto ¿te acostado. acordás que se sacaban fotos Acostado. acostado? Ay, la verdad que los trae lindos recuerdos.
Bueno, ¿qué es lo que no hemos hecho, Juan? Nosotros a veces charlamos, ¿no? A veces son detalles que se los pasa a nosotros, ¿no? Que a veces nosotros no los vemos. O por ahí sí, quizás los vemos y después recién a los 2 3 días caemos recién en Claro. las cosas que pasó. Contale a esa señora cuando salió a bailar, Juan. Ay, sí. Eh, claro, era como, ¿cómo le puedo decir? La pista estaba Una toda así alrededor, sí, estaban toda la gente. y era como una leyenda, como una cosa salida de vaya a saber dónde. Y la señora se puso a bailar de una forma así como decimos nosotros, como endiablada, ¿no? Claro, Una sí, cosa sí. así tan natural, pero tan natural, ¿no? Del monte santiagueño. Y una cosa fue mm, muy llamativo lo que hizo la señora. Y bueno, la gente, mira quién está ahí. No, Ahí vamos a escuchar un poquito más de dale, la, dale, de la telecita, ¿eh? dale. Una copa para vos y una copa para mí va a ser y otra para ella. Y María que no se va a quedar atrás. No, espérate. Cuando empieza a llover de los cuatro costados los cohetes, ¿no? Ah, Juancito, querido. Esta Irene Castaño, descalzo entre los cohetes, Marcelo. Sí. Ahí vamos a escuchar y después vamos a buscar otra ahí. ¿Eh? Mirá, ese es un detalle, Juancito, también que lindo, ¿no? Mirá cómo no viene la imagen. Hoy cuando empecé a escuchar y ver las imágenes, me agarró una emoción, Chango. Ahí está, ahí vamos buscando, ahí había bailado con la Irene. A ver, vamos a ir, acá está con la Moni. Con la Moni. Ahí comienza, acá la calzado. Ahí está.
Ahí, mira, el chango, ese, Sí. ese es un compañero de laburo, Ah, mira. claro, claro, ese, el chango es fotógrafo del Senado de la Nación, Mira, sí, qué él es lindo. fotógrafo de del Senado y nunca había presenciado una cosa igual, ¿eh? Entonces dice, claro, yo no sabía, todo lo que iba viendo me iba llamando la atención y lo que más me llamó la atención, dice, eran los cohetes, las bombas que me explotaban casi en la cara, dice, porque yo tampoco tenía miedo, pero estaba Eh, como eh, poseído, dice, porque eh, no estoy acostumbrado, pero tampoco tenía miedo. no, las cosas que hemos pasado, Juan, ahí, muy lindos recuerdos los quedan. Como yo digo siempre, ¿no? Traer las cabras, la primera vez, me acuerdo que nos hemos traído las cabras, la oveja, qué lindos recuerdos los queda, Juan. Ah, sí, la cabra que lo quería pisar Manuela. Este, y bueno, cuando se entraba a caballo, cuántas cosas subir al escenario, ¿no? A caballo. Bueno, vamos a seguir saludando, Leonardo Trejo, Luisito Salvatierra, Jorge Leguizamón. Vaya el eh, saludo para todos ellos, a ajá, Jorgito Leguizamón, a Luis Salvatierra, a todos de los que están viendo las cosas que estábamos pasando nosotros, lindos momentos. Después también, ¿qué te puedo decir, Juan? No me puedo acordar ahora, mirá, de tantas cosas que hemos pasado en el círculo. Em, Esos recuerdos lindos también, ¿no? lo que entre todos, y en todos los programas tenemos que pedirle a la gente que se quede sentada, ¿no? Porque vos fíjate ahí, por ejemplo, si el de atrás no ve, Sí, 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 Juan, ya lo el vamos a de atrás tratar. no ve. Y bueno, hay mucha gente mayor, ¿eh? Que también va y que por ahí no puede apreciar, porque no se puede levantar de la mesa, y esas cosas. Este, Pedirle a la gente que se quede, que se acomode, el que quiera sacar fotos, y eso también lo puede hacer, pero es lindo que le permita y que todos puedan ver, que todos puedan disfrutar de ese momento mágico, de ese momento especial que es el baile de la telecita. ¿A qué hora va a ser, Marcelo? Y lo vamos a tratar de ver, Juancito, de las 5 más o menos, porque Claro. Marcelo no tiene ningún baile, Ajá. así que lo vamos a tratar de largarlo lo antes más posible también para disfrutar todos, todos. Ahí está, Juan, yo me acuerdo un año, ¿no? Cuando yo vine, hay cosas que uno no te va a creer cuando vos los contás, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo venía para estos lados, para el círculo, en un sueño que yo preparaba la telesiada, ya ponele, bueno, el sábado, me acosté a dormir, el domingo tenía, bueno, me vas a bailar tres de bota, tres de alpargata y el último vas a zapatear entre medio de los cohetes, me dijo. Eso ¿Quién? fue el sueño que se me Ah, vino. ajá. Eso fue increíble también, la gente cómo miraban todo, que nadie lo podía creer y yo ni me pregunten lo que he hecho yo ese día. Por eso te digo, hay cosas que uno pasa, ¿no? Tantas cosas que hemos pasado lindo. Claro, eso fue, yo me acuerdo perfectamente el día que en el momento de la quema del muñeco, ha bailado descalzo, arriba del muñeco. Una cosa impresionante, una cosa increíble, ¿no? Que no te hayas quemado bailando de esa manera, descalzo y en medio del fuego, del cohete, ¿eh? Realmente fue increíble, increíble. Algo que que te pasa únicamente, seguramente a vos por el hecho de concentrarte y de disfrutar ese momento de una manera única, ¿no? De una manera muy especial. Sí, Juancito, sí. Bueno, yo como siempre digo, ¿no? También las cosas que lindos que hemos pasado, lindos momentos.
Eh, Después también tenemos muchos recuerdos de esa fiesta, ¿no? Ustedes esperan tanto y yo eh, se ha hecho grande ahora, ¿no? Sí, Y sí. yo pienso que yo soy sencillo nomás, así como ustedes esperan y yo me emociono más para que vean ustedes las cosas que uno trae de a poco. A veces, bueno, este año va a haber un poquito más, algo lindo también, va a ser algo inolvidable, digamos, las cosas que va a haber en el palco para ver. Yo a veces miro el palco cuando hay fiesta, algo, y no, me digo, qué lindo cuando va. Ustedes disfrutan, yo no disfruto en ese momento porque los Claro. nervios, la ansiedad, todo junto me juega a mí. Pero bueno, tratamos de hacer lo posible. Me acuerdo cuando bailamos con Noemí también. Ahí está la Noemí. Se ve las carnes la Noemí. Ah, Cuando, cuando terminó, me acuerdo que lo levantaba. no, Juan, Lo ya me habíamos va. levantado, ¿no? Y después fuimos, lo agarró y No, ahí estaba de copero yo. mirá la manera. Impresionante. Ah, Machi, mirá, qué lindo. Qué lindo. ¿Vos te acordás, Juancito, cuando hemos hecho una telesiada que vino Julio Godoy y Nico, que también estaba, Sí, Nico sí. Faría, que vos te asombraste cómo tocaba Nico el El bombo? bombo, qué Que changuito. la verdad que eso fue lindos recuerdos. Mirá, te Sí. decía, tenemos cada historia. Ahora vamos a contar por qué hablamos de México, ¿no? La mujer también tiene que bailar, ahí se puede, ¿no? Sí, Ahora no lo vemos a la Noemí, parece que lo han trampeado, que no. Estamos hablando de la Noemí Santillán. sí. Gran bailarina la chinita, Oh, ¿eh? muy divertida era. Cuarta chacarera. Y descalzo bailar Sí, así. Lo han chamuscado a la Noemí. Esta la telecita del círculo santiagueño.
Los estamos invitando para este domingo, domingo 9 de octubre, a partir de las 10 de la mañana ya pueden acercarse. Ah, los coperos habían sido Irene y yo. Irene y vos, Juan. Ajá. Ahí vamos a hablar, después ahí seguimos, ¿no? Decía Marce de Nico, ¿no? A mí porque tocaba el bombo, el chango, de la manera que a mí me gusta. Parche, puro parche, casi nada de aro. Y era un gusto verlo. A mí No, una cosa que me encanta cuando suena el parche y te hace vibrar el pecho, ¿no? sí, 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 Juan. No es lo mismo cuando ahora yo veo que usan mucho el aro y todo eso, pero cuando suena el parche así y como está fuerte la música, te hace vibrar el cuerpo, ¿eh? Ahí vamos. Ah, Micha querida. Venga, la tenemos ahí, ¿eh? Sí, es el momento de la quema del muñeco, donde arde la telecita. Ya. ¿Te había visto eso, Marcelo? Sí, no, mirá, recién estoy cayendo. Mirá cómo en el patio, no, bueno, mirá lo que es. Esa, la última era, ¿no? Sí, sí, ahí cuando ya terminamos, ya, mirá la gente allá arriba de la escalera. Ya. Lindo lugar, mirá, justo eso es lo que Sí, tiene, ¿eh? Le echaba caña. Ahí te levantamos mira a lo vos. que han hecho Ahí, ustedes, ¿qué voy a hacer? a ver si muestro.
Y era pesado. No, claro, empezaba muy gordo, estaba ese año, mirá. Mirá lo que hemos hecho, Juan. Mierda, no podía levantar. A veces se muestra que levantamos a Noemí, también pues la levantamos a Noemí. No, no, no llega, pero este le voy a sacar el- la- el audio, ¿no? Porque está muy lindo, está muy lindo. La verdad que hemos Ajá. pasado lindos Este, momentos. por ahí también estaba, no sé dónde, pero estaba la Sole también. La Sole, Yo no me acuerdo si fue con la Sole o la Irene, que en un momento no se prendió el muñeco. Yo me acuerdo, el otro ah, día estábamos sí, hablando con Marcelo. La verdad que sí. uno son detalles, no es detalle, ¿no? Pero Son lo cosas que, viste. ahí está la Sole, ahí está la Sole. Ahí sí cuando terminaba, me parece. Sí. Mira lo que es el escenario, Juan. Sí, ahí se ve, Nunca le sacamos así una foto realmente sí. tranquilos, ¿no? No, Siempre estuvimos emocionados viendo las cosas. sí, ahora seguramente va a estar esta chica que hizo esta foto. Ah, No sé si va a estar ella. ¿quién? Ahora me olvidé el nombre. Ahí anda Eduardo Morales. Mira, Ya, Don Don Domínguez, Domínguez. Es la la señora. señora. Bueno, ahí está, ¿no? Para este domingo está hecha la invitación, por supuesto, a partir de las 10, 11 de la mañana. Tienen que ir temprano, tienen que ir temprano porque eh, va a faltar seguramente silla, va a faltar seguramente mesa. eh, Habría que por ahí pedir, ¿no? Y sí, Juancito, vamos a tratar de ver si Eh, lo podemos conseguir algo, ajá, porque es muchísima la gente sí, que sí. espera, ¿no? Ustedes esperan y yo, Este, por bueno, ahí habría que pedir más, por lo menos un poco más, ¿no? Porque va a ir mucha gente. Como está presentado el día, todo, es como que va a haber mucha gente, ¿no? Así que bueno, justo que hablaste del día, Juan, ¿vos te acordás un año también que se hacía la telesea que llovía baldazo? ¿Te acordás? sí. Que llovía baldazo y después de repente, bueno, uno a veces los cuenta, ¿no? Yo tenía el muñeco para allá, para el fondo, tenía al lado del costo del baño. Y bueno, yo pasé por ahí, y llovía a cántaro, y bueno, le digo, bueno, vieja, le digo, ¿qué vamos a hacer? Le digo yo, tipo, ¿vamos a hacer la fiesta o no vamos a hacer nada? Y si no, no, nos suspendemos todo acá. Al ratito empezó a salir el sol, Juan. Paró de llover Claro. y empezó a salir el sol. Y que la gente empezó, eran como las Sí, 12 y ajá, media, empezaron, a pero llegar. a llegar, pero de todos lados. Claro, lindos, pasé, ¿no? En el círculo desde que era nada hasta lo que es hoy, ¿no? Pasé, eh, en general, lindos momentos en donde, bueno, tuve la posibilidad
de estar al frente de la institución cuando no tenía ni una silla, ¿no? Porque cuando se perdió el círculo, habíamos quedado sin nada, sin nada. Y bueno, la perseverancia, las ganas que teníamos nosotros de sobrellevar toda esa situación, y la sobrellevamos con una comisión espectacular que habíamos conformado, de trabajo, de mucho trabajo, nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero de mucho trabajo, y que nadie le sacaba el cuerpo, nadie le mezquinaba nada. Y bueno, así empezamos a recuperar cosas y a hacer cosas. Y bueno, tampoco la gente creía que íbamos a hacer peñas ahí en ese lugar, porque en las condiciones que estaba, y nosotros hacíamos igual, Sí, Juancito. hacíamos igual, ¿no? La primer peña en el círculo, creo que fue por ahí en mayo del 2010, creo que fue la primer peña, que no sé, era todo yuyal, era todo yuyal, y bueno, y así se empezó, y hoy, gracias a Dios, al Círculo Santiagueño, lo conoce el país, lo conoce el país, lo conocen en Costa Rica, lo conocen en Estados Unidos, lo conocen en distintos lugares, en Uruguay, Paraguay, Brasil, en muchos lugares, fuera de Argentina. Llegamos a hacerlo conocer al Círculo Santiagueño, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Es nuestra casa, al margen que yo ya no estoy como presidente, pero bueno, como siempre digo, ahora me toca disfrutar. Sí, Juancito, sí, sí, Ahora me toca disfrutar. la verdad una cosa linda, es algo que vos, como decís, siempre hemos charlado, yo me acuerdo cuando vine la primera vez ahí al círculo, no sabe cómo vas a hacer acá, decía mi familia, usted cállese, le digo, yo me acuerdo que estaba todo el tejido, ¿te acordás, Juan, cuando hice la Claro, primera terciada? mi techo Y, no sabe, yo tenía que aguantarlos a todos, y bueno, y así empezamos todos a hacer esas teleciadas ahí en el círculo, ¿no? Y bueno, todos los años yo les digo a toda la gente, uno no está canchero en esto. Por más que me digan a mí, no, ya son 8 años y vos ya la tenés clara. No, no. Esto surge, los nervios, te juegan contra, todo, todo. No hay ensayo, no hay nada. Yo me acuerdo una vez cuando empezaba a bailar la Irene, no, yo entro así nomás. Y después Juancita me contaba la cara de la Irene, ¿no? Cuando empezamos. Oh, claro, eh, claro, era impresionante, una cosa impresionante verla a la Irene entrar, este, asustada, che, pero asustada, ¿eh? Realmente. Le iba a sacar el audio, no tengo gusto. Mi lo que no estoy viendo, cuando se entraba a caballo, ¿no? Me acuerdo que, no sé cuál es, este de Sole, a ver, porque teníamos las entradas de los caballos también. sí, 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 sí. eh, Este, estamos buscando, miércoles, changos se juegan con la guaracha. Mira, este del 2015 dice. Mirá, qué lindo. Ajá, a ver, ajá, a ver quién estaba ahí, che. Mirá, qué lindo que era.
La Sole. La Sole. Miralo, Sangre fría. sí, miralo al Santi cuando entraba a caballo, me parece, está en esa afirmación, Ah, me parece. el Machi. Qué lindo, mirá. Mirá, Alfredito. Gordo, trole. Mirá no va a acordar. Mirá la Pichi, oh, Este chango está bien. Dani, Aide, tanta gente linda. Mirá qué hermoso video, Juan. Mirá. Ahí, Ahí están los ahí caballos. está. Mancio, papá. Miguel Mirá, Sequeira, Miguel. Los Mirá, hermanos Gustavo. Pajón. El Super. Super, mirá. Delia Tolosa, mirá. Tolosa. Mirá la Machi, Marcelo. Mira yo bailando. Juancito, Laura, Rocío, mi prima. Livia. Olivia también. Lucy. Mira, Chago. Ese Ah, Chago, mirá lo que se servía las copas, Es tu papá, caballo. Sí, mirá, eso está buenísimo, Ah. mirá. Qué lindo, mirá. Mira, tata. Vamos, Sole. Mónica, Moni, mira que lindo. Santiaguito. Sí, Ahí te andamos levantando, mira. mirá. Oh, Como Graciela Graciela Romero, Romero, sí. mirá, qué Marina. lindo. Ojito, mirá Oh, mirá los hermanos Pajón, mirá la Cari Cari, Cari, Cari. la Mira, la Ro Ro, hace tanto que no lo veo. qué lindo. Qué lindo video, ¿eh? Por ahí, yo nunca no podía encontrar, ¿no? Cuando hoy te mandé el mensaje de, de no poder encontrar, la música, me parecía raro porque no lo tenga yo, ¿viste? Claro, ¿cómo no voy a tener, no voy a tener de la telecita, ¿no? Porque Claro, me ha tocado vivir desde el principio en el círculo santiagueño y digo, pero ¿cómo puede ser que no tenga nada si yo tenía? Si yo tenía, ¿por qué ahora no tengo? ¿No? eh, Pero bueno, un lujo todas estas cosas, eh, que es más allá de una fiesta. Esto para mí supera lo que es una fiesta, ¿no? Porque hacer estas cosas en Buenos Aires, a 1100 kilómetros más o menos de nuestra provincia, Santiago del Estero, tener un espacio como tenemos también, mira, tenemos a Santiago hay 1100 kilómetros y en el círculo tenemos más o menos 1100 metros cuadrados. qué lindo, ¿No? Mirá, Ajá. cómo Este, coincidimos todos casi, digamos, ¿no? sí, Las sí. cosas lindas. Yo también, Juan, estaba pensando, ¿vos te acordás cuando teníamos el cajón de vino, el esqueleto de vino que, Ah, sí que lo que le chango. daba el sol y que no sabe cómo agarraron los changos ahí, Sí. Pero qué cosas lindas que hemos pasado.
Y vos sabés que el otro día estabas durmiendo, ¿no? Y vamos a tener un videíto lindo. Lo vamos a hacer, Juan. Después no lo vamos a decir nada, pero después te voy a decir cómo vamos a hacer un videíto lindo que lo va a quedar un recuerdo. Sí, la verdad que está bueno. Ya se me vino en la imagen. Yo subí el otro día unas fotitos ahí y les digo, después le voy a decir a Juan cómo vamos a hacer el video de la entrada al círculo. Qué lindo. Qué Eh, lindo poder hacer estas cosas, ¿no? Qué lindo que la gente apoye estas cosas. Eh, no, no sé si hay a este nivel y a esta forma, eh, por lo menos en la zona sur, es única. Así es, Juancito, como yo digo siempre, cada cual hace su telesiada. Claro. Bueno, yo he ido mucho a La Matanza, he ido a verla, muchas telesiadas, pero siempre he ido a disfrutar, querer Claro, disfrutar una telesiada. Y muchos a veces por ahí capaz que no iba porque decían que yo iba a chusmear a ver cómo puedo hacer la telecita. Y claro, no, nada que ver, yo iba a mirar nada más. claro. Pero bueno, después esto se fue creciendo año tras año. La gente espera este año, qué es lo que va a ver en el palco, cómo va a salir. Y no, no, acá no hay ensayo, nada. Y por eso te digo, este año vamos a hacer un videíto, le vamos a decir a los chicos. Se me vino a la mente, Juan, y después yo te voy a decir cómo lo vamos a Ah, hacer. Pero bueno, después lo van a ver ellos en las redes sociales. claro. Nosotros no va a haber un ensayo, nada. Vamos a dejarlo ahí nomás nosotros que quede ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Este, y bueno, Marcelo, ¿no? Marcelo con su Itzua forma. brinca chacareraza. Yaikupu novita taperanika sarakuil pensarani. Chikatipanin mitatin una itamutu korani. Eso está. Vos sabés, Juancito, que yo la primera vez he tocado, bueno, han venido Pedrito con Marcelo Faría, la primera vez la telesiada. Vos sabés que yo la segunda hacía en la casa de mi papá y venía Dionisio Paz, venía a hacer el fondo musical de la telesiada. Ah, Vos sabés que faltando 2, 3 días me llama Marcelo. Marce dice, yo voy a ir a exclusivo, dice, voy a ir a hacerte el fondo musical de la telecita. En ese tiempo era un músico a través de Santiago, era plata, no, claro. era mucha plata. Y me dice, y es más, voy con don Julio Godoy, que él canta, dice, Claro. que él canta, tiene linda voz. Y yo lo escuché las graves. No, Marcelo, me va a salir, pero carísimo a salir, les digo. Yo me acuerdo que estaba, bueno, a ver, yo he hecho el baile, ponele, estaba 20 pesos, 10 pesos, me parece que estaba la entrada, 10 o 15 pesos. Yo me he quedado seco, seco, nada, la billetera nada. Y le digo a Marcelo, no sé cómo voy a hacer, Marcelo, pero venite, le digo, venite. Faltando 3 días lo llamo a Dionisio, le digo, Dionisio Paz, le digo, no se enoje, pero va a venir Marcelo a hacerme el fondo musical. La verdad que es una cosa que uno surge, ¿no? Digamos, yo lo tenía a Marcelo por primera vez con Pedrito, se separaron ellos. Claro, a eso quería llegar, ¿no? Porque Ajá. en ese tiempo el acordeonista de Pedrito era Eh, Marcelo. sí, era Marcelo Claro, claro, Faría. claro. Y bueno, y de ahí, bueno, vino Marcelo. Pero Marcelo, le digo, el siguiente año ya estás convocado. Ya está convocado para venir a la telesiada, les digo, ya van a ser. Y ya íbamos, ponerle ya 2 años con Marcelo. Y bueno, ya íbamos al tercer año. Bueno, el tercer año, me acuerdo cuando lo llamé a Marcelo, me quedó, le digo, Marce, venite, le digo, vamos a hacer la telesiada. Bueno, ya estamos hablando. Me quedó 2 pesos, me quedó en la billetera ese año. Pero viste las cosas que hemos pasado, uno cuenta y bueno, después nos queda lindo recuerdo, lo queda. Y de ahí no, nunca más lo separamos con Marcelo, de ahí ya tenemos esos fondos musical de Marcelo, ¿no? Claro, Es como estábamos hablando hace un rato, ¿no, Juan? Cuando yo me acuerdo que quería bailar
Claro, y yo prendí el muñeco y yo pensé que se prendió y Marcelo ahí nomás le hizo el fondo musical y yo lo miraba a Marcelo y Marcelo me hacía señas con la cara que mire el muñeco. Y yo lo miraba a Marcelo como diciendo, ¿por qué no toca ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no arranca? Y cuando me doy vuelta lo veo que el muñeco estaba apagado, ¿ves? Qué cosas más lindas y eso que no está ensayado nada, Juan. Claro, surge, no. surge. Naturalmente. Naturalmente, mirá lo que hemos pasado lindo. Yo creo que ese ritmo, Saludo a todos los promesores de la telecita. Adentro. A Marcelo Contreras y al Círculo Santiagueño. Habíamos saludando a Jorge Leguizamón, Alan Coria, Alexis Peralta, Roberto Trejo, a Betty Ferreira. ¿Cómo anda, Betty? Vaya el saludo a Betty. Ahí está. ¿Escucharon? Escuché ese bombito, ¿eh? Se acaba. Venga la otra. A ver, una más. En memoria de Coco Ávila, saludo a todos los santamisteños. Dentro. Este es de la grabación de Marcelo, por eso no hay cohete. El disco, vamos a decir. Zapatiale, Nico Farías. Nico Farías. Cucucú. Otra abuelita. Adentro. Eso no le detiene el tango. Alci Segovia va a estar, ¿no? Sí. Vamos a ir buscando algunos de los changos que van a estar el domingo. ¡Se acaba! Ahí está, ¿eh? Por acá te veíamos Alci Segovia. A ver. Señoras y señores, aquí comienza el show en vivo de Alci Segovia y su banda. Arriba todos los corazones. Así comenzamos. Esto es el show de Alci Segovia y su banda. Celia Flores nos dice: hola, mis amigos, bonito, soy de Villaguay, Entre Ríos. Vaya el saludo, ¿eh? Manada, como siempre, el matrero, y nadie podía agarrarlo por ser un otro mañero. Siempre salía adelante, esquivando la Villarita nos pide. Pero cayó en la volteada y le pusieron el freno. Ricky. ¿Eh? No. Arriba, señoras y señores, esto es la banda de Alci Segovia, llevando nuestro estilo musical para todos los amigos, para toda la familia. Se viene ahora, Juan. ¡Eso! ¡Vamos! Y bueno, Juancito, ya que estamos acá también, Esto sigue, siempre digo, ¿no? Les pido mil sigue. disculpas a todos los músicos, a todos los músicos que han quedado muchísimo afuera, Juan. Claro que sí. Muchísimo, me duele en el corazón, de las zonas de aquí, de todos lados, muchísimo los músicos que han quedado afuera.
Bueno, ahí le vamos a buscar la villerita para Cecilia Flores, Juan Arriba, Chea. todos. Chea, Hotel Yechea. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, 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 aquí invitando para este domingo en el Círculo Santiagueño, el baile de la telecita, aquí de la mano del amigo Marcelo Contreras. Saludamos a toda la banda de Lucas Gallardo. Van los saludos para ustedes, mis amigos. Para nuestro representante, el amigo Chino Alejo Producciones. Esto dice. ¡Opa! Bailalo, bailalo, bailalo. Sigue, sigue. Cuando suena la ranchada, que baile de los jurines, ninguno queda sentado. Si hasta el viejo más amargado retosa como cabrito, al criollo no hay miseria, baila churra y pega un grito. Le dijo al club de Benzo donde trabaja un varón, él donó su vocación con cariño y despacito. Mucho hay que agradecerle a don Julio Gorosito. Bueno, ahí estamos escuchando a Alci Segovia, que el domingo va a estar en el escenario, en ese escenario que va a haber de todo lo que usted se imagina, de cosas que hace mucho, mucho seguramente no ve. Y ahí va Marcelo. ¿Cuándo lo decorás? ¿El sábado? El sábado vamos a decorar todo, si Dios quiere, de a poquito. Bueno, pero igual no les voy a dejar sacar fotos a ustedes. Ahí No, está. vamos a tratar de hacer algo. Vamos a tratar de hacer algo, Juan. Bueno, ahí Cecilia Flores que nos pedía la Villa. El Rey Pastor Luna. Después se viene el mago, ¿eh? Oh, Para vos, Cecilia Flores. Ella Chea, como suena, me dice.
Se dice que no se escucha. Y acá como que todo está bien, che. A ver, che, ¿qué pasó? A ver, decime si este sale. Se va un gatito. Ay, cucuy. Hasta tiempo y hombre. Vamos la gente de la dormida y Villanueva. Se acaba chango. Venga la otra. Sí, vos sabés que yo me doy cuenta que se quedó medio colgada la señal. Vamos la gente de Punta Pozo. Adentro. Eso no le mezquines saco cumbita. Héctor Montes, Nelson Sayago, estamos saludando. ¿Qué sale ahí? Porque Otro zapateo. la villerita no salió, che. ¡Vamos! A ver, voy a buscar la villerita, voy a buscarla, porque, a ver, vamos a ir buscando la villerita, a ver si podemos encontrar, porque parece que en el... no está por acá, che. No está mal escrito. A ver, a ver. Bueno, vamos a ir poniendo otro tema, ¿no? Y mientras lo busco. Muy contento voy por la costa del Salado. Paso un chocorral al rancho del Mochocaro. A ver, ahí a sintonizarlo, Blanca. Coplas viejas de mi mar. Vamos a volver porque me dice, uno me dice que no sale y el otro que sale. A ver si, ahí tendría que salir. Ahí está saliendo, ¿eh?
Un bombo, un hombre, un padre. Abel Navarro Chimachacay Purin. Akush wahaya se cantasia. Meta. ¿Qué tal, policía, amigo? Hola, ¿qué tal Purin Abel? Pero, ancho somos, che, ashka cantani o. Akush patio creyó man canta. ¿May cancha? Chaka, callita yapi. Ajá, Akush San Alberto Pi. Ari, akush. Bueno, Alejandro Chimachapurin Chay. Ajá, chay Purin. Hasta en gusto cantajrini. Ari. Amuchunja chasacha payador. Patrio criollo man canta. Fue muy triste y doloroso el día en que yo partí, porque pienso que en Santiago quedó gran parte de mí. Vamos, Marcos Paz y su gente, sí. Cuando partieron mis viejos y quedé desprotegido, a la fuerza alcé mi vuelo por rumbos desconocidos. Para César Villalba de los Pagos de Seiza, como único agradecido que el recuerdo le retumba, cada año me vuelvo al pago con una flor tras sus tumbas. Nací en un rancho de barro, ni ante el diablo no me la dio. Mi nombre es Abel Leocadio, el menor de los navarros. Oh, Supaik, vamos con ese acordeón. Cuando bajé por retiro de Santiago del Estero, me esperó mi hermano Haroldo para trabajar de quintero. Oliver Pérez, prepárame algo fresco por cambiar alto. De entonces en Buenos Aires vivo y no olvido a mi pago. Canto viejas chacareras como extrañando a Santiago. Me hace que ando en la estación bailando con Graciela Escalada, che. Hoy vivo en la lejanía porque el boleto no alcanza, mas no pierdo la esperanza de retornar algún día. Nací en un rancho de barro, ni ante el diablo no me la dio. Mi nombre es Abel Leocadio, el menor de los navarros. Bueno, ya que nos encontramos la villerita de este perriqui. ¿Qué le pasa ahora? Este es el 7. Bueno, vamos a cambiar un poco el ritmo. Tenemos el ritmo de España, como es el paso doble. Vamos a disfrutar de estos hermosos pasodobles. Estamos buscando para poder complacerle a esta chica y hasta ahora no hemos podido, che. Pero bueno, igual le vamos a pasar algo de Pastor, ¿no? Este sería, ahí lo estamos buscando, porque ahora sí, a ver. Lo que salga, ¿eh? Ahora sí. ¿Viste todo lo que hay que hacer, Marcelo? Tremendo. Vecino, les voy a contar algo que yo vengo viendo. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe contenta, le hace pasar.
Le cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. Vamos a ir saludando aquí. Héctor Monte, buenas noches, está saliendo bien el programa. El saludo a Marcelo y los mejores deseos para este domingo. Si Dios quiere, ahí estaremos con la barra. Un abrazo, dice Héctor. Vaya el saludo a Héctor Monte, a la hermana también. No me puedo acordar ahora, mirá, a Elsa Herrera. Ricky Altamiranda, Atamiski. Buenas noches, gente, saludito y el domingo a full, dice. Vamos, Ricky, Ahí está, Teníamos nosotros al mago, ¿no? Que, a ver si lo podemos encontrar, que lo tenía ya hace rato listo, para poder compartir, ¿no? Porque, bueno, acá está. Vos sabés, Juan, cuando yo lo traje al mago, en ese tiempo estaba bueno, yo traje al mago y a la ranchada. Ajá. Y en ese tiempo se hablaba mucho que hace rancho. Que hace rancho, te decían. Uy, no sabés cómo me dieron ese día en la casa de mi papá. Porque yo traía la ranchada y claro, ¿y qué va a hacer rancho aparte? Decían con la ranchada. ¿Y el mago qué va a hacer? Magia. Después no me lo dejaban bajar del escenario, ninguno de los dos. Desde ahí quedó lindas historias, quedó con el mago, mirá. Buenas amistades también con la ranchada, también hemos compartido lindos momentos. Para que bien de palo, hoy quiero honrarte con esta melodía sentida. Jamás yo pienso en apartarte. Vos sos rincón en mi vida. Yo nací en tus entrañas. Tus caminos transité. A los paisajes floridos en mi mente los tendré. Mi madre quedó llorando y el corazón me partió, pues todo vine dejando, también mi primer amor. Cuando voy a visitarte, el tiempo es breve conmigo, porque me paso farreando con mis hermanos y amigos. Este domingo Walter el Mago Contreras en el escenario. El Círculo Santiagueño, por supuesto, de la mano de Marcelo Contreras. Se ve que tuvimos un momento, ¿no? O pasó algo con la señal, porque me decían, no sale tu voz, se corta. Y aquí nosotros veíamos que salía todo bien, pero bueno, se ve que en algún momento la señal cayó y por eso no podíamos, por eso me decían que no salía, ¿no? Ahora creo que debe estar saliendo bien, porque bueno, lo que se nota aquí que está bien, que está bien. A ver, vamos un poco más. ¡Hey, mago!
música me pasaste vos, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta la voz de Dieguito. Esa voz gruesa que tiene. Tu cariño se me va como el agua entre los dedos y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Era dueño de su amor. Es mi culpa este dolor. No me quites este amor. Reconozco mi error. Está saliendo bien, che. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu sonrisa se me va, aunque trato de buscarla y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. También hace chacarera, guarda, ¿Te acordás los músicos que van a estar, Marcelo? Viene Luquitas Pérez por primera vez también y él abre la apertura a las 1. Después viene Rubén Colma, bueno, el Mago, Marcelo, Alci Segovia, Luquita Gallardo. Bueno, después viene la Zulema. No me acuerdo cómo llaman ellos. Yo le digo Zulema, no me la tengo. Hoy me pasaron un tema ellos. Yo lo subí a través del Facebook. Así que no sé quién es. Zulema, que tocan guaracha, chamamé tropical, todos juntos hacen ellos. ¿Ah, sí? Sí. No me puedo, Sebastián. Sebastián Herman. Exactamente. Hoy me pasaron un tema ellos. Sí, lo tengo por acá. No sé en qué carpeta lo tengo, pero sí lo tengo. Después viene Adrián Mancilla. Y bueno, todos los músicos van a tocar chamamé, folclore, todo un poquito van a hacer. No solamente chamamé van a hacer, de todo un poquito van a hacer. El otro día la gente me preguntaba si van a tocar folclore. Pues sí, le digo, yo los traigo con todo, les digo, ellos vienen. Después viene también, van a hacer un poquito de Vidala. Van a hacer un poquito de una improvisadas también. Bueno, y ahí también, no quiero decir nada, pero bueno, van a cantar en quichua. La verdad que es algo, por primera vez, algo visto, va a ser el domingo, ¿no? Que puedan venir todos y compartir ese domingo de estos grandes artistas que vienen, todos los músicos que van a pasar. Claro, son muchos. ¿A la 1 empieza? Sí, a las 1, Juancito, lo voy a alargar porque no me da abasto. Claro. Todos querían estar y bueno, como yo les digo siempre, me duele en el corazón que hayan quedado muchos
muchísimos músicos afuera. Orlandito Díaz, le pido mil Claro. disculpas también, que él me ha saludado siempre, ese agradecimiento, y bueno, y me quedó dolorido el corazón que no lo puedo traer a Orlandito Díaz. Sí, es difícil, es muy difícil poder complacerlo a todos, ¿no? Sí, Juan, son muchísimos los músicos, muchísimos que quieren venir a hacerse lucir, digamos, en la telesiada, ¿no? Como yo les digo siempre, a todos les voy a dar un poquito de cada espacio. Claro. Y bueno, y más de allá que estamos hablando con la telesiada, Juan, a veces, pues sabés que algo vamos a pedir en ese momento al público, tipo, algún momento que toquen, vamos a ver. Vamos a traer algo lindo para el círculo. Yo creo que se está perdiendo y vamos a tratar de levantarlo un poquito, nuestras tradiciones, ¿no? ¿Qué les parece, Juan, si hacemos un encuentro vidalero? Porque Está lindo, sí, sí. Aquí en la zona sur no tenemos. vos sabés que nosotros, bueno, allá tenemos en La Matanza, Sí, claro. tenemos a Pedrito. Pedrito. Entonces, yo la última vez que fui ahí a mes de febrero, lo llamaba a Pedrito y le dije, a los 3 días, le digo, Pedrito, le digo, te quiero pedir permiso, le digo, para hacer, no el duelo de la Vidala, porque él ya tiene el duelo de la Vidala Claro. en La Matanza. Le digo, ¿qué te parece si me das permiso, le digo, para hacer el encuentro vidalero en la zona sur? ¡Ah! ¡Qué hermosa palabra que dijiste, Marcelo! Me dice, se me surgió así, Juan. No es que uno lo ensayó o decir, bueno, no, encuentro vidalero, porque tenemos allá, nos da para poner una palabra, digamos, el duelo de la Vidala, porque ya Pedrito lo tiene para eso. Pedrito. Y lo viene haciendo de hace mucho. Sí, sí. Entonces, para estos lados lo vamos a tratar de hacer encuentros vidaleros. Está lindo, está lindo. Y Está bueno, lindo porque son cosas que por ahí no se ve mucho. Bueno, son ideas que van surgiendo y bueno, se van haciendo. Está bien, me parece. sí, sí, Juan, nosotros acá, sin ofender a nadie, nosotros tenemos al Choca, Claro, claro. Mariano y Miguel, bueno, también el amigo, el finado Catango también, que ellos hacían esos duelos Claro. de encuentros vidaleros o que cantaban ellos. A mí se me ponía piel de gallina cada vez de verlos a ellos. Claro, Eh, y bueno, era y impresionante. si lo vamos a tener Era, al Choca, acá no lo van a tener. era impresionante verlo a ellos en los Es- escenarios cantando Vidala, ¿no? sí, 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 pues te digo, ya también lo vamos a traer a ellos a que vengan a cantar también, ¿no? Esas vidalas de escuchar. Como yo le decía el otro día, Margarita era una de las autoras de estos lados, ¿no? Que hacían el patio de Juan Teve, el Ah, duelo de sí, la sí. Vidala. Yo el otro día le pedí permiso y me dice, bueno, tenés que pedir permiso, Marce. Me dice, bueno, pero uno pide permiso, pienso yo. Sí, creo que una vez o dos veces lo hizo Margarita, ¿no? Sí venía haciendo siempre en el patio de Juan Teve, el duelo de la Vidala. Sí, 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 sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Está buena la idea, muy buena, muy buena. Para poder disfrutar, ¿no? Esos momentos de la Vidala, de que la gente disfruta mucho la Vidala. ¿Será porque, que bueno, el provinciano, ¿no? Es muy sufrido y tal vez eso tenga mucho que ver, ¿no? Por esas nostalgias impresionantes que trae la Vidala, no es una música más, es algo que bueno, el provinciano, el santiagueño, este,
Llega muy, muy profundo, ¿no? Sí, Juancito, yo te digo la verdad, yo andaba en la matanza, piel de gallina se me ha puesto escuchar esas vidalas. Ya. Lo único que sí no va a haber es guaracha. Todo va a ser todo folclore. Va a ser. Ay, carnaval de mi vida y Magripanqui. Salió el... Ahí está volviendo, ahí está volviendo. Ay, carnaval de mi vida y Magripanqui. En lo mejor de mi vida saqué a Grinqui. Ay, Vidalita Huacachiyanqui. Huacas Manapuchucani Nispamunaiki. Y mata mana huacasac manatarinqui. Ay, Vidalita Huacachiyanqui. Escucha esta. Ahora sí los tenemos que decir, chicos, con Chela y Pedrito. Ahí está Pedrito. Venga, mi amigo. Pedrito levantó. Todo el que quiera cantar estas vidalas, el que sabe cantar vidalas, los invito al escenario. Seamos 100, seamos 20, seamos 30, seamos 10. A ver, ¿cuántos cantan la vidala? Ahí tienes uno. Escuchen. Pedrito, amigo. Gracias por venir. Miren ustedes, miren, escuchen, pero esto es el secreto, lo que viene este chico y me dice, carnero de mierda, te pedí la zambra de regreso y no la cantás. Este chango debe ser que sabe los días. Dios mío, Pedrito, te voy a dejar. Decime, ¿qué vamos a cantar o qué vas a cantar con Catango? Conmigo hoy estás decidido a cantar toda. Este micrófono es para vos. Muchísimas gracias, Lucho. Muy buenas tardes a todos. No, Para mí, gran es amigo. una alegría, es un placer enorme. Que este chango, que hace muchísimo tiempo cuando hemos empezado con el Festival de la Vidala y las trincheras allá por la rueda en el kilómetro 40, 500 de la Ruta 3, han estado los changos de allá. De ahí viene la amistad con Lucho Tolosa. Y bueno, y hoy me ha pegado el grito, me dice, vos tenés que estar aquí, no podés fallar. Y me levanté y vine. Esa es la razón. Me levanté y vine. ¡Aplauso! Y más si se trata de Vidala, ¿cómo no? Porque yo creo que así como todos los santigueños hemos arrancado dejando esa tierra tan linda que es Santiago del Estero, pero hemos cargado en las alforjas, ¿saben qué? Esto que está sonando ahí. Escuchen. Vidala del adiós, ¿cómo no? Por Dios. Primera. Una guitarra, una caja, como yo aprendí a tocar.
Gracias, Catango. Miren, ese es un orgullo más de una paisana que estamos acá. Ahora van a cantar Tolosa, chicos, y Carlitos Herrera. Y después yo, como soy viejo, me dejan para el último, no me importa. Hoy he sembrado esto y lo coseché con amor y confianza hacia mi hijo. Ahí tengo mis 5 niños que están, mi sobrino. Gracias, chicos. Véntale nomás. Qué triste es vivir penando y entregado al padecer, andando, corazón triste pensando en tu amor. A ver si ustedes contestan andando todos, todos los quiero, bien fuerte. Vamos que se va terminando, ¿eh? Me siento feliz sabiendo que no sé ni dónde voy. Corazón triste pensando en tu amor. Sigan cantando todos, Conozco todos los pagos, lo de ayer y lo de hoy, andando, corazón triste pensando en tu amor. Bésame, Santiago, los amo a todos. Los quiero mucho a todos, de verdad. Qué recibimiento que estuvo cantando con nosotros hoy. Muchas gracias. Qué triste es vivir penando y entregado al padecer. Y llegar a comprender que el tiempo se va pasando, andando, corazón triste pensando en tu amor. Nos vamos. Corazón triste pensando en tu amor. Ahí está, ¿no? Este también lo encontré así de casualidad. A ver, bueno, Héctor Monte nos decía que salía bien. Laura Barraza, mira. Sí, inolvidable, Catango, un gran vidalero, nos dice. Mauricio Lugone. Oh, Qué bueno verlos, amigos, dice Mauricio. Vení el domingo, Chaco, toma un poco de agua. vamos a tomar un poquito de agua nomás. Un poquito de soda, algo así, ¿no? Eli, la tanguera también, le mandamos un saludo grande, por supuesto. Y bueno, y a todos los que están escuchando, y obviamente le invitamos para el domingo. Bueno, Marcelo, ya nos vamos Despidiendo ya. pidiendo ya de a poquito. Decile lo que quieras. Bueno, Juancito, el sábado, si Dios quiere, hoy tenemos las redes sociales, ¿no? Así que, bueno, yo por ahí voy a estar ocupado el sábado. Yo creo que ustedes van a tener tiempo para sacar fotos. Yo no voy a tener tiempo para nada. Les vamos a mostrar un poquito nada más de la parte del escenario, lo que se viene, ¿no? Esas cosas lindas. Y bueno, y decirles a todos los mejor, todos los que hacen festivales, decirles el domingo 9, decirles todos los mejor,
a todos, que les salga el sol para todos. Así es. Este, bueno, esto va a empezar ya a pintar como dice, ¿no? Con los preparativos el día sábado. Lleven, para que lleven la imagen ustedes seguramente en la retina de todo lo que van a ver, de todo lo que van a poder apreciar lo que Marcelo prepara en cada telesiada, ¿no? Para que, bueno, muchas cosas van a ver ahí, seguramente después de mucho tiempo, ¿no? Que no ven cosas de, de Santiago, ¿no? Principalmente, y ahí van a poder apreciar un montón de cosas, eh, nuestras cosas tradicionales, cosas con la cual nosotros nos hemos criado, ¿no, Marcelo? Así es, Juancito. Y bueno, también felicitar a la gente. Cada vez que hago, ¿no?, la telesiada me piden permiso para sacarse fotos. Un Yo les saludo dejo. a todos los promesarios Yo les de dejo a la la gente que se saquen Teresita. fotos, ¿no? Que no me pidan permiso, que haga, gracias a Dios nunca ha faltado nada. Al contrario, colaboran la gente Claro. con un poquito. Yo tengo ahí una botella de Cinzano que me regaló, ahora no me puedo acordar, mirá, pero van aportando de a poquito y bueno, y este año va a haber algo más lindo. Tantas cosas, mirá, vamos a dejarlo ahí nomás, que vayan, la gente vaya esperando el domingo. Que vaya a ver. Que vaya a ver. Ya, ahí está. Que vaya a ver, ¿no? Porque de eso se trata. Santi Cisnero también nos está. Santiago Cisnero, vaya el saludo. También Oscar Cisnero, también que él tiene el Cantar del Litoral, también nos pasó una página por primera vez. Es algo, una cosa que uno los cuenta y otra cosa verlo, Juan. Ajá. Yo lo pongo en mi estado nomás. Pero bueno, es algo impresionante la gente cómo comentan y bueno, vamos a esperar el domingo. Así es. Saludos a ustedes, dice mi amigo Marcelo, ¿eh? Santi Cisneros. Vaya el saludo a Santi Cisneros también, que él espera también estas oportunidades que se vienen, digamos, ¿no? Él espera. Dijo que tenía algo para nosotros, Juan, después te voy a comentar. A ustedes les voy diciendo porque yo después me voy a olvidar el domingo. Ajá. Che, Marce, te saco un poquito de la telecita. Dale. Y porque, bueno, has tirado algo que me interesa mucho, el tema de la Vidala. Eso, ¿cómo es? ¿Para cuándo lo tenés pensado? ¿Para este año? ¿Para el año que viene? ¿Cómo es la idea? Lo vamos a tirar para febrero, Juan. Ajá, del Después año que viene. Sí, el año que viene lo vamos a esperar. Y ya después de febrero ya estamos hablando con Néstor para tirar la fecha también de la telesiada, también en marzo, ¿no? En marzo, claro. Va a ser movidito, sí. esos 2 meses. Ajá, Va a ser movidito. Qué bueno, qué bueno. Eso te iba a preguntar si se vuelve la telecita a marzo. Sí, si Dios quiere, Juan, porque es como que estamos perdiendo nuestras tradiciones, ¿no? Y fue algo lindo decir para traer el encuentro vidaleros a esta. Ajá. Después vamos a traer a Pedrito, vamos a ver si viene el domingo y él los va a decir esas palabras que fue algo emocionante que nosotros hemos charlado con Pedrito. ¿Belizán? ¿No? Pedrito. Coria. Coria. Vamos a ver ajá. si la traemos Ajá. para el encuentro vidalero. Él me dijo Mi que hermano es. ¿Ah, sí? Cachafá. Él dijo que los va a Chango ayudar. Cachafá. Y bueno, para marzo ya tenemos la telesiada también, que no lo vamos a dejar, Juan. Vamos a seguir con esto. Ajá. Con esto, así que desde ya, Juancito, gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todas las radios, a todos los que me ayudaron a través de estos 2 años parados, 3 años casi ya. Sí. Claro, no es fácil abrir el 2020, teníamos todo para el 15 de marzo. 2020 teníamos todo para el 15 de marzo. Y el viernes 13, Marcelo, se suspende todo. todo. Todo.
¿no? Y bueno, quedamos ahí con todo comprado. Sí. Todo. Pero bueno, aquí estamos resucitando con la Telecita, mes de octubre, día 9, ya eh, no falta nada, ¿eh? No falta nada porque es este domingo y prácticamente ya empieza el sábado, ¿no? Empieza ya el sábado con todos los preparativos y bueno, los cuestes ya están listos. ¿Vas a bailar descalzo, Marcelo? Sí, sí, Ajá. Juancito, vamos a hacer algo. Por eso te digo, va a haber muchas cositas que vamos a hacer. Y bueno, también le vamos a aclarar, Juancito, ya que estamos acá, que estamos charlando hace un ratito, le vamos a pedir a la gente que se abra un poco más, que dejen espacio, ¿no? Y le vamos a pedir también que no suban arriba al palco en el momento de la teleciada, porque una por el tema de los cables, a veces nunca pasó nada, pero vamos a tratar de evitar todo eso. Y la parte de adelante, le vamos a decir también que se corran la gente, porque eh, hay cositas que a veces salen en la filmación y queremos tener un lindo recuerdo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Y bueno, ya que estamos acá, Juancito, le vamos a pedir a la gente en un momento, eh, que levanten todos los brazos, todos, que los van a sacar Cisneros, lo va a sacar una fotito ahí, Santiago Cisneros. Ujú. Nos pidió que levantemos todos los brazos para sacar una selfie, dice, quiere tener Ajá. un lindo recuerdo de la vida. Qué lindo cuando se enganchan todos ahí, ¿no? Claro. Esas cositas de Santiago Cisneros que me dio una buena idea y está lindo. Vamos a ver cómo va a salir esa foto también. Claro. Bueno, ahí está la Irene Castaño también, tengo grasa de iguana, Irene. Así que si te querés, pasar grasa de iguana en las canillas, Va a estar bravo este año, Juan, ¿eh? tengo grasa de iguana, ¿eh? Yo pienso que, bueno, también, Juancito, vamos a pedir a todo el público, a todos, que no se ofendan por el tema de los cohetes, porque es una tradición, Claro, y, claro, claro. no, y sin cohete no somos nada, digamos, muy apagado va a ser la teleciada. Claro. Pero bueno, en ese momento le vamos a pedir disculpas a la gente, al público, a todos, que se corran un poquito. Y bueno, y después se va a hacer la teleciada como venga. Claro, claro. Yo hoy te decía que los cohetes son el alma de la Telecita, ¿eh? El cohete es como el 50% de lo que es el baile, ¿no? Porque mientras los bailarines, en este caso Irene y Marcelo, van a estar bailando y los cohetes les llueven de los cuatro costados, ¿no? Es una cosa impresionante, linda para el que le gusta, ¿eh? Te hace volar el flequillo los cohetes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte del espectáculo. Sí. El que va ya sabe, bueno, tiene que tomar distancia, no tan cerca y bueno, o estar sentado, quedarse sentado para que, bueno, la gente, los que están atrás, puedan apreciar y todos puedan ver lo que es ese momento tan especial. Así que Marcelito Contreras, muchas gracias por venir. Y bueno, vos sabés que acá tenés un amigo que siempre va a estar acompañándote. Siempre va a estar en donde vos me digas, ¿no? Porque hemos hecho una amistad muy linda, hemos hecho una amistad muy verdadera, ¿no? Y eso para mí sirve mucho. Che, ¿y Ricky qué va a hacer? No, Ricky dice que va a estar sentado, dice. ¿Ah, sí? Sí, dice que va a estar sentado. Lo dudo. Porque no. ¿Eh? Y yo sí Yo lo creo. ando notando que anda muy sentado, muy tranquilo. Sí, Pero dice que el ¿no? domingo se va a descontrolar. ¿Vos decís? ¿Eh? ¿Vos decís? No sé, yo le dije que no te creo, le digo, que te vas a descontrolar vos. No, está. Yo le digo, te pongo 100 cajas de cohete y no vas a tirar ni uno, le digo. No vas a tirar, le digo. No, yo creo que te van a tener sujetando, le digo. Con la mirada nomás. Me van a quemar, Juan, dice. Bueno, ahora la Irene, supongo que ya va a entrar con más confianza. Nunca me voy a olvidar de la primera vez. De la primera vez cómo entró la Irene.
perdón por la palabra, ¿no? Pero el cagazo que tenía. ¡A la miércoles! Después, bueno, después ya de la segunda, tercera chacarera, ya como que Tomó calma. tomó ahí Sí. coraje y ya como que, Ya bueno, estaba estaba bien. Ya estaba tranquila. Estaba tranquila, claro. Pero la primera y la segunda chacarera, mira, era para sacarle una foto, claro, no le sacamos esa cara de miedo. No, este año va a ser bravo, Ay, Juan, Dios. este año va a ser bravo todo y bueno, Ajá. vamos a disfrutar todos, como te digo, en un momento vamos a estar alegres, en un Es momento eso, vamos a eso es estar... Marcelo, mirá, lo que vos estás diciendo, tenemos que ir a disfrutar, tenemos que ir a pasarla bien, ¿eh? Tenemos que ir a compartir, ¿eh? Con los paisanos nuestros. No importa de dónde vienen ni de qué provincia es. Simplemente a compartir, a disfrutar, a charlar, a bailar y A todo, a divertirse, a ¿no? todo. Sobre todo, divertirse. Sí, Juancito, y vos sabés que estaba, bueno, todos estos años hay personas, bueno, estamos todos hermanados. Hay personas que van a la iglesia, hay personas que, Claro. pero vos no sabés una cosa que yo te cuente, Juan, no, nadie me va a creer. Nadie me va a creer, pero bueno, yo respeto las religiones Obviamente. y no sabés, había personas que no, la primera vez que venían y bueno, yo soy de esto, hermano, le digo, no, a mí no me tenés que decir nada, No, les digo, claro. somos todos hermanados, les digo. Y los Ujú. abrazamos, los besamos y qué lindo que es una cosa que yo lo cuente y otra cosa verlos a ellos que estén ahí metidos entre Claro. nosotros. Sin ofender a nadie, Juan, sin ofender a nadie, porque ahí estamos no hay todos. religión, no hay política, no No hay hay nada. colores de Nada, fútbol, nada. y nada. Somos todos, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar y a compartir entre todos, ¿no? Sí. A disfrutar un día de la leyenda de la Telecita, ¿eh? Porque la Telecita es una leyenda, una historia bien del monte, bien santiagueña, y bueno, y lo lindo que podemos traerla ahí y mostrar lo que es la Telecita aquí en la zona sur, Marcelo. Así es, Juancito, así es. Y bueno, agradecerles a todos, gracias por el apoyo a todo el público, a todos, año tras año que me vienen acompañando. A través de esto, como yo digo, atrás de esto hay muchísimo apoyo, gracias a Néstor también, a todos, tanto como vos, Juancito, Ricky, a todos, no vamos a nombrar a todos porque no alcanzan las palabras, se van a ofender algunos si no los nombramos. Sí. Las distintas radios, las distintas La verdad que radios. este año fue, las colmó FMs, colmó todas las redes sociales. Dice Santi Cinel, ya todo listo, van a ir muchos del departamento Figueroa, por primera vez van a estar temprano. Sí, gracias a Santi también, que él también hizo su aporte, también él tiene su programa. Claro. Charlemos con Santiago y no sé lo que fue esos comentarios, una cosa que yo los cuente y otra cosa que él lo vea y después los comente, después lo vamos a hacer hablar, porque él no es mucho de hablar, pero lo vamos a tratar de hacer hablar. Voy con todas las pilas, Juan, dice la Irene Castaño. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver, Juancito. ¿No? Vos pagás alguno. Le tengo fe. Vos pagás alguno que te lo firme porque este año va a estar. Le tengo fe, Bueno, gracias, Marce. Muchísimas gracias, Juan. Nos vamos, son las 9 de la noche. Saludos a todos. Hasta aquí llegamos. Gracias. Y bueno, toda la suerte el domingo. Los esperamos. Y nosotros vamos a seguir de aquí al sábado, haciendo la difusión, invitando, compartiendo esto. A Marcelo Contreras y al Círculo Santiagueño. Saludos para Laura Barraza.
¿Vos tenías mensaje, Marcelo, ahí? A ver, fíjate. Porque capaz que tenés mensaje que te escribieron. A ver, fíjate y antes de irnos, y si hay mensaje ahí, lo sacamos, ¿no? Ajá. Bueno, será hasta mañana, mañana nuevamente vamos a estar con el programa a partir de las 7 de la tarde. Aguante Marcelo, dice la Irene, vamos. Chau, chau, nos vemos mañana. Un saludo a toda la gente de Coroneles también. ¡Ya acaba! El alma de la Teresita.